todas y todos, tres. Un gusto tenerles acá en este realmente cierre del evento de las jornadas pedagógicas de la UNAE, donde nos estamos reforzando nuestro modelo pedagógico, también criticándolo, también viviendo que hay que cambiar, y cómo va viviendo este modelo a medida que lo vamos experimentando. En esta tarde de cierre terminamos con la cereza del pastel, que justamente se conecta con el tema de esta mañana, que como ustedes saben es los desafíos de la educación que se encuentran en este momento tanto para la UNAE como globalmente. Y tenemos el gusto de tener a tres profesoras nuestras que se acaban de graduar de magisterio. Se me olvidó que estaba licenciada. Tenemos a Joana Mercedes Cabrera, Joana Oval y por supuesto la doctora Bárbara Bermúdez, que tienen esta experiencia significativa para compartirnos un reto en la formación del docente investigador de la primera infancia, el desarrollo de la creatividad. Todos acá son estudiantes de inicial, ¿no? Educación inicial, dos. O sea, hay algunos y el resto me imagino que de básica. Dos de básica. Ya. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la entonces, esto está en la trayectoria de es la trayectoria de la formación como proyecto vital. Y como saben, hay algunas preguntas clave que deben orientar nuestro pensamiento a la medida que vamos escuchando a las profesoras, que tienen que ver justamente con algunas cuestiones sobre cómo esta ponencia nos ayuda a ampliar el horizonte conceptual de la trayectoria de formación docente como proyecto vital. Cómo esta ponencia nos ayuda a profundizar en aspecto del modelo pedagógico, si hay algunas sinergias con el modelo pedagógico y si hay tensiones o contradicciones con el modelo pedagógico. El formato, como ustedes ya saben, en su mayoría, es que las profesoras nos van a exponer su experiencia significativa durante aproximadamente media hora, y el resto del tiempo lo tendremos para discutir estas preguntas, comentarios en este sentido o en otros sentidos que sean pertinentes, ustedes consideren pertinentes para la discusión. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias por la presentación que nos ha hecho. Vamos nosotros los a repetir quiénes somos. Y bueno, vamos ya a comenzar con la explicación de la experiencia. Para comenzar la explicación de la experiencia vamos a ubicar primero dónde aplicamos nuestra experiencia significativa. En nuestro caso lo aplicamos en casos académicos de los sílabos de exploración y cátedra integradora. En este caso, cátedra integradora que atendía los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano, la educación infantil y entorno familiar que se imparten en el segundo ciclo del nivel 2 de la carrera de educación inicial. En ese caso es que agradecemos el poder haber aplicado esta experiencia y sobre todo para el haber compartido la experiencia con las dos compañeras Joana, que además me enriquecieron mucho en la parte práctica con relación a cómo se aplica el modelo de la UNAE aquí en esta universidad. Bueno, lo primero que nosotros queremos hablar es que existe correspondencia entre los cambios de la ciencia y la técnica que ocurren en la sociedad contemporánea con el modelo de la UNAE. ¿Por qué? Porque los cambios que hoy se están produciendo en la sociedad contemporánea reclaman de un sujeto protagónico en su proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea inclusivo, que sea creativo. Eso es lo que exigen todas las políticas educativas que desde se vienen planteando, ¿verdad? Y el modelo de la UNAE se enfoca
educación. Nos está planteando, nos está exigiendo que nosotros logremos clases invertidas, que nosotros trabajemos por diferentes modelos que nos llevan, o metodologías que nos llevan a formar precisamente ese sujeto protagónico, ese sujeto que sea capaz de transformar la educación, que sea capaz de modificar y sustentar los cambios que hoy se reclaman. ¿Qué sucede entonces? Que necesitamos formar un sujeto creativo. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Ahí comenzamos a hacernos interrogantes. Bueno, no necesitamos decir que somos lo máximo por ser de educación inicial, pero sí tenemos que decir que tenemos didáctica diferente al resto de las educaciones. Estamos valorando a niños de 0 a 6 años con determinadas características, que no puede ser el estudio, su actividad fundamental, como ocurre con el resto de la educación. Su actividad fundamental se constituye en el juego. Es ese niño que hay que enseñarlo, educarlo, prepararlo para la vida, pero mediante el juego. Pero además estamos ante un niño que no escondida, todo lo recibe. Él aprende por las apreciaciones que hace de los diferentes patrones que tiene lingüísticos y patrones sociales. ¿Y quiénes van a ser? Los docentes investigadores que nosotros vamos a egresar. Si queremos formar un niño creativo, tenemos que ser creativos. Nadie puede transmitir lo que no es capaz de servir. Y nos preguntamos, ¿cómo enseñar a educar desde estas exigencias que nos hace la sociedad contemporánea y el modelo de la UNAE a los niños y las niñas de la primera infancia? Y entonces nos dijimos, bueno, si queremos educar a los niños y las niñas de la primera infancia para que sean sujetos creativos, entonces, ¿por qué no enseñar a las estudiantes en formación como docentes investigadores de la educación inicial de forma creativa? Partiendo de los propios problemas que ellas encuentren, pero tenemos que enseñarlas a cantar, a dibujar, a jugar. No podemos hacérselo desde el punto de vista teórico solamente. Entonces, nos dijimos, la primera reflexión que nos hicimos fue: el mundo infantil es mágico por la belleza de su inocencia, la frescura de sus sonrisas, las ansias de saber, de crear que tienen los niños, de echar a volar su imaginación. Pero es muy difícil de comprender y guiar por el adulto. Por ello es un desafío, y por eso desde el título decimos que es un reto, el aprender a enseñar y a educar en estas edades. Y para ello se impone el desarrollo de la creatividad en la formación inicial. Esos fueron los primeros sustentos teóricos que nos hicimos. Y por eso partimos de cómo introducir talleres de creación en las clases de cátedra que impartían y en las clases mayormente de exploración que las otras autoras que me acompañan tuvieron que aplicar. ¿Y por qué escogimos los talleres de creación? No están en nada en tensión con lo que plantea el modelo de la UNAE. El modelo de la UNAE que aboga por los talleres, que dice que logremos que se dialogue con el estudiante, que dice que a partir de darle al estudiante determinado texto teórico para estudiar, sea él después quien lo imparta. Pero nosotros nos quisimos centrar en este tipo de taller de creación. Y, por lo tanto, como no entra en contradicción con el modelo de la UNAE, trabajamos en ellos. ¿Por qué el taller de creación? Porque se caracteriza primero por ser un espacio interactivo, de construcción conjunta, en el que se desarrollan capacidades y habilidades en un clima abierto, de confianza y libertades compartidas, así como de plena participación. Estos talleres de creación no tienen ninguna parte donde solamente se teorice, sino que se busca participar. Es un espacio para el trabajo colaborativo, por eso decimos que no entra en contradicción con el modelo de la UNAE. Puede hacerse en equipo, por pareja, trío o cuartetos pedagógicos. Eso está según la organización que haya tenido el paralelo con los estudiantes, ¿verdad? En el que se estimula la realización individual y colectiva de los estudiantes. Y se refuerza la formación a través de un intercambio de saberes. El estudiante va desarrollando habilidades, pero va mostrando también lo que él sabe. No es lo que yo quiero imponer en el taller, es lo que él trae de sus saberes y de la expresión de la forma de sentir. Volvemos a pensar que enseñar a sentir es muy difícil. Para enseñar a sentir hay que desarrollar una serie de cualidades en el estudiante que es difícil, muy difícil.
Por eso nos vamos siempre, cuando hablamos de enseñar a sentir, a la estética, al trabajo que nos induce la estética, que no es solamente cantar o dibujar. La estética va un poquito más allá, va al disfrute. Por eso ustedes están viendo que nosotros ya en uno de los talleres que hacíamos en la aula de Joana, miren la alegría que se ve en los rostros, porque ellas tienen que aprender a disfrutar lo que hacen, que es hacerlo como un animalito, como una persona, pero tiene que ser un artista. Y por eso nosotros hablábamos de sentir, pensar, decir y actuar de cada participante. Y eso es una de las exigencias que también el modelo de la UNAE nos trae. Entonces, ya yo les expliqué los sustentos teóricos que tiene nuestra propuesta, que son aplicar dentro de nuestras clases los talleres de creación. Ahora mis colegas le van a hablar desde la experiencia en la práctica como lo viven. Bueno, dentro de la práctica y las experiencias, para nosotros es muy importante desarrollar con los estudiantes cómo ellos van a la práctica educativa a hacer ese desarrollo integral de los niños, pero a la par que ellos se enfoquen en la creatividad y en esa mirada hacia la música o hacia lo artístico. Parte de ello porque las chicas llegan siempre a la práctica y lo primero que llegan dicen es que, profe, no cantan las maestras, profe, son aburridas las clases, los niños pelean mucho, ¿sí? Entonces surge de ello y empieza aquí un primer diagnóstico en donde la misma organización académica o la infraestructura de algunas escuelas no hay ambientes de aprendizaje o no hay espacios motivadores. El rol del docente también juega un papel muy importante en la educación de ellos, pero en este caso las estudiantes siempre reprochan ese rol del docente, que ellos no cumplen la expectativa de los niños o no cumplen lo que quisiéramos hacer de forma creativa con los niños. Y además de eso, algunos docentes se limitan a utilizar canciones que quizá ya están fuera de la época o que ya pasaron mucho de moda, y nuestros niños también están a la era de la tecnología y a la era de la música infantil. Además de eso, también tenemos que ver los contextos. Nuestros estudiantes también hicieron una indagación y una búsqueda de algunos y ciertos contextos que van desarrollando la música, inclusive que pertenece al Ecuador o de autoras del Ecuador, que puedan destacar y rescatar. Por ello, para nosotros es muy importante desarrollar en nuestros estudiantes esa creatividad en lo que es el desarrollo infantil y de ciertas maneras, mostrar cómo diferentes aspectos pueden crear a lo mejor situaciones muy importantes para nuestros niños. Dentro del desarrollo de talleres, aquí están nuestros estudiantes primero organizando ciertas actividades. Como ellos son estudiantes solo de segundo semestre, aún no planifican, pero sí plantean un objetivo esencial en qué hacer o cómo hacer dentro del aula de clases. Ellas se preparan y buscan el diferente tipo de material que van a implementar o que van a utilizar y buscar inclusive cómo estos ejercicios prácticos van a fomentar creatividad o diferentes tipos de desarrollo integral en los niños. Dentro de ellas nosotros tenemos mucho la participación y la creación de canciones o la búsqueda de canciones infantiles. Entre esas nosotros intentamos que la melodía de las canciones genere una cadena o una secuencia de lo que el niño va aprendiendo. El recado musical también, qué es lo que dice cada canción y qué genera o qué impacta o qué motiva en el niño a seguir aprendiendo. Hay juegos como también el quién son, que se lo hace cantando y que también motiva a los niños a aprender. Y obviamente de aquí se generan muchas preguntas y respuestas con los niños, en donde ellos van dialogando, van igual respondiendo y van atendiendo a lo que ellos van desarrollando en la clase. A esto, por ejemplo, con los chicos, algo que sirvió mucho es jugar con ellos, cantar con ellos dentro del salón de clases. Por ejemplo, ellos a veces preguntaban canciones cortas para niños de 2 años. Y para el niño de 2 años o 3 años, que son los más chiquitos, a ellos les encanta siempre el movimiento. Entonces con ellos, por ejemplo, empezábamos como canciones de era un cocodrilo y un orangután, una pícara serpiente y un águila real, un gato, un toro y un elefante loco.
que patina el coco. El niño al hacer la acción con los movimientos genera siempre reacción. Y en estas reacciones ellos se sienten estimulados y se sienten activos a ser parte de ese momento, de ese aprendizaje. Entonces, igual, por ejemplo, hay canciones que en la escuela a los niños les encanta, por ejemplo, un día la bruja maruja con su escoba, su bonete y una aguja salía las noches callada a pinchar a los niños en la cama. Ay, 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 corramos que viene la bruja. Ay, 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 que pincha con la aguja. Entonces los niños, por ejemplo, empiezan a correr y empiezan a jugar. Se dinamiza el aula y se mantiene igual la atención con ellos, de diferentes formas, porque los niños no pueden pasar demasiado tiempo sentados. Entonces este tipo de actividades para nuestros estudiantes es muy importante, porque a veces ellos llegan al aula de prácticas y están impávidos sin saber ni siquiera cómo hacer una interacción con el niño, o cómo conversar con ellos y cómo decir juguemos, o a veces ven, participa conmigo. La música es uno de los que convoca e invita a este tipo de acciones y actividades, y los niños se van integrando solos. Quizá inclusive el que está aislado al último se empieza a integrar por el sonido o el tono musical. Dentro de ello también ellos hicieron, por ejemplo, utilizando la música, circuitos en los que les iba poniendo diferentes obstáculos y actividades, pero al ritmo de la música ellos iban saltando, jugando y participando. Entonces estas actividades vivenciales también para nuestros estudiantes llevan siempre un ejemplo, o por lo menos esos inicios de su creatividad, porque ellos son mucho más allá creativos que nosotros mismos de lo que ellos van haciendo. Y van también fijándose el contexto de los niños, a dónde llegan a participar o a fomentar diferentes cosas. La intención de esto es siempre contribuir a desarrollar la sensibilidad hacia la música, lograr interés y valores, el interés hacia los valores tanto artísticos y culturales de ese contexto, y además de eso propiciar en los estudiantes que analicen y recuerden o reproduzcan ese repertorio también de música infantil, porque a veces llegan a los salones de clase y es, sí, ya les voy a poner una canción, es la grabadora, es un video o es a veces el celular, lo más mono, pero nuestros estudiantes ya lo están cantando, y esa interacción o la verbalización de que el maestro cante es lo que jala al niño y provoque ese interés con ellos. Y no solo en inicial, en todos los años, ¿sí? Porque a veces nos ponen como que los profes de inicial son los que todo debemos hacer, y todo el aprendizaje está en las bases. Sí, es verdad, pero el aprendizaje también surge de la creatividad de nuestros docentes y de todos los docentes, ¿sí? En este sentido también hay la melodía que nosotros le hacemos también en lo que son las rimas, como por ejemplo Ping Pong es una canción, ¿no es cierto? Ping Pong es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Además de que enseña también la parte siempre de hábitos de los niños, que es lo que intentamos rescatar, pero van ellos ya trabajando con lo que son las rimas. También trabalenguas, que a veces a ellos se les hace tan difícil decir o se les enreda la lengua como nosotros nos reímos, pero es tan gracioso ver cómo ellos pronuncian a veces hasta palabras tan complejas como el Pablito Campo. El Pablito que clavó un clavito, hasta yo le he dicho la lengua. Entonces, o lo de los tres tristes tigres comen trigo en un trigal, entonces ellos van igual repitiendo, van ensayando hasta que lo pueden desarrollar. También están las adivinanzas, aquí hemos puesto por ejemplo algunos pequeños ejemplos, pero que las chicas van fomentando inclusive de diferentes formas la presentación de estas, a veces con pictogramas, como es la de acá, inclusive que es un poema completo hacia el papá. Entonces también vamos contextualizando, como estábamos ya en el Día del Padre, que era para junio, vamos haciendo en hacia lo que corresponde también lo que estamos trabajando.
Sí. También juegos para aplicar la expresión corporal. En este sentido, los chicos intentan desarrollar movimientos corporales básicos. Se podrá marcar los ritmos, también palmeando o zapateando, balanceándose o saltando rítmicamente. Saltar como ranitas, como acróbatas, que este es un circuito, por ejemplo, que los chicos desarrollaron en el salón de clases. Entonces, sus propios compañeros vivieron la experiencia, pero desde ellos empieza a surgir más cosas. Y a veces también canciones para poder hacer sus movimientos. Como a veces a los niños, por ejemplo, las músicas muy largas también les molesta o no les da su tiempo de atención, tenemos que buscar canciones cortas también, ¿no es cierto? Como el cabeza, hombros, rodillas y pies, y todos aplaudimos a la vez, 1, 2, 3, y ellos van haciendo o repitiendo. Y podemos ir cambiando las consignas según lo que van haciendo. Si es que queremos enseñar partes del cuerpo dentro de la expresión corporal, también está esa de la cabeza arriba está y se usa al pensar, ojos, boca y nariz para ver y respirar. Respiren y los niños empiezan a respirar. Más abajo el corazón que hace pom 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 pom. El ombligo está después y por último los pies otra vez y empiezan otra vez a cantar. Entonces todo ese tipo de acciones y músicas en las maestras jardineras, maestras parvularias o niños es muy importante, ¿sí? Y el teatro, bueno, esto también aparte de que ayuda un montón a la expresión, tanto oral, utilizar siempre las mesas de teatro como en este caso hicieron nuestros estudiantes, ayuda a que todo el proceso sea participativo, porque el niño se comunica con el títere, responde lo que el títere le pregunta. Hay diferentes formas para este proceso de aprendizaje. Podemos a veces hacer rescatando valores, podemos hacer inclusive cuando queremos fomentar algo nuevo, o a veces con los cuentos, ¿sí? También son diversas formas de contar cuentos y de desarrollar esa narrativa con ellos. Y bueno, como conclusiones... No, esperen. Como conclusiones de este taller, nosotros queríamos citar a Ángel Pérez, que fue una de las personas que elaboró el modelo pedagógico de la U, en la que él considera que la experiencia, especialmente para nosotros como profesores iniciales, es muy importante, ya que solo la experiencia puede provocar la reconstrucción del pensamiento práctico de los docentes. Muchas veces en el aula nosotros trabajamos hermosamente la teoría, pero el resto de la práctica nos encontramos con nuevos retos, con niños que vienen con un chip incorporado y encima de todo son con una batería incorporada y un chip también, que no estamos a la par con ellos y tenemos que hacer pues poco y malabares para llamar su atención, como dijo yo. Y también como conclusión sacamos que la experiencia reconstruye el pensamiento. Entonces gracias a la práctica nosotros podemos ver que no siempre todo es teoría, o que no vamos a poder aplicar la teoría al pie de la letra como hacemos en clase, sino que nosotros como profesores de inicial tenemos que estar a la par y tenemos que buscar soluciones para resolver las inquietudes que nos pasan en clase. Bueno, esta es una foto de las chicas de la Pampa Mesa que tuvieron con los huevos de Garaycoa, y nos hace referencia a que la interacción corporal, experiencial y cognitiva, como habla el modelo pedagógico de la U en lo que es el constructivismo y el activismo, es parte fundamental como educadoras de inicial. Los nuevos modos de ser, pensar y sentir, nosotros como profes de inicial siempre tenemos que ser muy sensibles y no dejar de lado la parte emocional, porque en los primeros 5 años de vida se debe trabajar muchísimo esta parte de las emociones, de los sentimientos con los huevos pequeñitos. Y es preciso desarrollar la creatividad de los estudiantes de la primera infancia, siempre estar a la par de nuestros niños. ¿A qué hace referencia con eso? Es que nosotros debemos volver a ser niños. Por ejemplo, el reto de yo no puedo enseñar a un niño a que se dé un volantín, o que baile si yo no hago lo mismo. Entonces tenemos que volver a ser niños con ellos, tenemos que jugar, tenemos que estar a la par de los niños de inicial. Y la práctica educativa necesita transformaciones acordes a la demanda de los niños contemporáneos, porque, por ejemplo, yo no
no puedo hablarle a los guaguas de ahora que en mi época yo veía la abeja maya, en cambio los guaguas de ahora ya... en mi época en cambio los guaguas de ahora ya están, creo que, como decía la Joa, ya son muy digitales, muy tecnológicos. Ahora es que, no, Baby Shark. como el de Baby Shark o los dibujos, ¿cómo es el un patrón? La marcha del oso. Entonces hay que estar siempre a la par. A mí me saben decir mis amigos que como sé yo tantas películas de Disney, es porque tenemos que estar a la par con los guaguas chiquitos, con los guaguas de... Y gracias a todas estas experiencias, al momento que las chicas de segundo elaboraron su pieza relacionada a las historias de vida, salieron cosas muy positivas. Por ejemplo, hay estudiantes que quieren hacer, como es una historia de vida, quieren hacer los cuentos en 3D, quieren hacer teatro de sombras. Salieron muy buenas ideas gracias a la elaboración de todos estos talleres. Y como les digo, estas son fotos de las chicas de segundo de inicial, en las que algo muy importante es que nosotros como profes de inicial no es que en una práctica vamos y observamos, sino tenemos que siempre ser partícipes de la realidad que están viviendo nuestros jóvenes. Porque si yo me descuido, uno que otro niño ya se está matando por ahí, ya le está clavando el lápiz en el ojo, en la oreja. Entonces no podemos decirle, oiga, profe, vea, les está matando, sino tenemos que interactuar con eso. Eso sería todo nuestra ponencia. Muchas gracias. En Finlandia hay este refrán de que las profesoras de inicial no son profesoras a menos que sepan cantar. Y realmente no, eso les suena, creo. Y ustedes han mostrado muy bien cómo eso es algo que falta en muchas aulas. En este caso, vieron algunos casos de estudio. Y yo les quiero preguntar, ¿por qué escogieron formación docente como proyecto vital? ¿Cómo ven ahí lo que ustedes nos han presentado? Supongo que hay como dos interpretaciones de lo que puede ser el proyecto vital: formación docente como proyecto vital de los formadores, de los educadores, ¿no? O también que se enseña un proyecto vital que tiene que ver con la educación, en este caso inicial, profesores de inicial. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, nosotros le consideramos como un proyecto vital porque lo que tú acabas de decir, la misma frase, te voy a copiar. Si para nosotros el maestro de inicial no sabe contar, o sea, es parte de su formación docente, es esa huella que el docente lleva siempre al aula y es esa esencia que el docente llega a hacer, sobre todo en el docente particular. Si no construye su propia formación desde estos espacios académicos, el momento que van a la práctica pasa lo que yo les contaba, o sea, llegan al aula y está el maestro ahí y ellos como que 8 niños más atrás, así con miedo, sin saberse acercar a los niños porque no hay esa interacción o no hay esa seguridad profesional de yo poderme llegar a los niños de las distintas formas. Entonces, para nosotros es como esa esencia del docente particular. Sí, tiene que estar internalizado, propio de la persona, del docente. Propio de cada uno. Sí, a mí me ha sorprendido en algunos casos que he hecho entrevistas para contratar profesores de la UNAI, que no hemos contratado a algunos profesores, porque, por ejemplo, hemos preguntado, bueno, ¿y cómo organizarías tu clase? Una clase es una buena experiencia, ¿no? Y en algunos casos tenemos personas que han sido formadas en educación, con maestrías o doctorados, y se quedan como, no sé, solo sé la teoría, ¿no? Entonces acabamos de gente que pasa 10 años estudiando educación y nunca ha tenido que liderar la organización de una clase. Y si solamente estudiamos la teoría de cantar, pues no lo vamos a poder hacer, ¿no? Es súper importante. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario? Recuerden que tenemos algunas guías del horizonte conceptual de esta trayectoria de formación docente, en este caso como proyecto vital, el modelo pedagógico. ¿Todo lo que dijeron está dentro del modelo pedagógico o hay algunas cosas que quizás nos jalan a extenderlo, no entran en contradicción, o todo está en sinergia, más bien,
se encaja en este concierto del modelo pedagógico. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo quisiera primero felicitarles a las compañeras, porque bueno, yo también he estado en segundo ciclo como docente y veo que sus estrategias son muy buenas, muy buenas. Tal vez no he trabajado desde otros puntos y no he visto la importancia, como bien mencionaron, las estudiantes dicen, profe, a veces no sabemos qué hacer, yo no les da ciertas directrices, pero qué bueno que ustedes hayan implementado eso con ellas para que ellas puedan como reproducirlo también en la práctica. Entonces, me parece muy importante y una estrategia muy buena. O sea, posiblemente en el sílabo nos dicen muchas cosas, pero creo que el hacer, el vivenciar, nos deja mucho más que tal vez la teoría. Que también está con mucha sinergia con el modelo pedagógico, porque tiene este gran componente de pensamiento práctico, del activismo, como vamos a conocer y vamos a conocer para la acción. Entonces estamos muy situados en contextos donde toma lugar la acción, en este caso a nivel inicial, que es distinto a otros niveles, ¿no? Cada nivel tiene su particularidad. ¿Algo más? Yo creo que la preocupación surge mucho desde la práctica. Sabemos que la formación de nuestros docentes está a la raíz de la práctica, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre es todos los semestres y las compañeras no me dejan mentir como profes y aquí todo el grupo de estudiantes buscamos mucho más o queremos encontrar justo lo que dice el modelo pedagógico en nuestros docentes del área fiscal, en especial que es a lo que acudimos. Entonces, es cambiar, ¿no?, esa mirada criticona a más bien llevemos que hacer en el área. Sí. O sea, si es que el docente está cansado, pues tome usted la rienda y aproveche ese espacio en donde mejorar o proponer cosas diversas a lo mejor esos niños están ya sometidos o acostumbrados a solo estar regulados o normados a ciertas cosas de ese docente. Entonces, cuando llegan los chicos de la UNAE, terminan siendo muy queridos y amados por eso, o sea, porque llegan con cosas propositivas a la escuela. Y eso es lo que les gusta a las escuelas. Eso es lo que les gusta a las escuelas. El estudiante que llega y propone y toma la rienda al estudiante que está esperando, este profe no me dice qué hacer. O le pasa X, Y, Z. O cuando llegamos nosotros como tutores nos dicen, los chicos bien tímidos, no quieren ni hablar, o no saludan, o no hacen. Entonces también a veces ellos están apenas en primero, segundo semestre y quieren que los chicos ya lleguen y se lancen con todas las escuelas. Pero yo creo que estas primeras actividades, lo que decía Anita Karina, el vivir cada uno de los chicos de las diferentes propuestas, o sea, van llevando un montón de ideas para la práctica, cosa que al final les falta el tiempo para aplicar todo lo que quieren. Sí, y la profe mencionaba de enseñar a sentir de alguna manera, ¿no? Realmente, estos son estudios míos de hace muchos años. Mi tesis doctoral transitó por esta situación, o sea, era trabajar la dimensión de educación y desarrollo estético en la formación del educador inicial. ¿Por qué? Por lo que le explicaba inicialmente. Es muy difícil enseñar a sentir. Y los docentes de estas edades, los que atienden estas edades, tienen que tener alto sentido de la sensibilidad. Y si nosotros no se lo damos, le damos la teoría y le damos las clases igual que para otra enseñanza, lo que nos está ocurriendo en muchos países de Latinoamérica que tenemos la oportunidad de transitar por este tipo de experiencias. Le tiene que gustar. Tiene que gustar. Tiene que sentir que esa persona en sí se está expresando creativamente y poder transmitir esa infecciosidad, por ponerlo de alguna manera, de que otros quieran participar en esta. Tú le puedes transmitir lo que conociste, pero es muy difícil enseñar. Ese es el reto que yo digo que tiene la UNAM, que es una universidad que está formando educadores. Enseñar a sentir. Yo no puedo enseñar a sentir diciendo que aquí tú tienes que sentir y amar a los niños. Y tú no vas a amar porque tú tienes que cantar una canción. Te voy a enseñar cómo es la canción. Y mira, tú si no, yo te tengo que poner a cantar, a disfrutar. Que era lo que decía, miren las fotos. Nosotros, ella me decía, como nos hemos reído cuando terminó la clase en que se amarraron cada uno y después se tendría que sentar y rompían un globo. Y se amarraron cada uno como que iban saltando. Ese día nosotros disfrutamos, y mira la edad que tengo yo,
yo soy un adulto mayor. Y yo disfruté aquel día y me reía, que se cayó, y el pequeño. Entonces, eso hay que enseñárselo a sentir al educador que va a trabajar con primera infancia, que no es igual que va a trabajar con edades superiores que tienen como obligación la lectura. Tienes que sentirlo como técnico. Exactamente, por eso yo le decía a usted que yo me inscribí en esta parte del proyecto vital. Es vital, es necesario. Si voy a hacer de la primera infancia, me tienen que identificar como primera infancia. Y yo tengo que ser diferente. Y no por eso somos mejores los objetivos, porque hemos sido juzgados así a nivel de comunidades internacionales y científicas. Nos dicen, ¿por qué ustedes se creen diferentes al resto del mundo? No somos diferentes. Es que somos diferentes a los niños con que trabajamos. Es esa la parte que yo le decía a ella que hay que enseñar a sentir, pero que yo lo disfruté, por eso agradecí al inicio del trabajo con ella en este tipo de experiencia, porque ustedes vieron cómo hasta cantaba ella, que ella empezó a sentirlo ella. Ella fue mi primera versión, y llegaba a la clase y cuando yo la veía actuando, y si no, yo decía, ¿y ahora qué estás haciendo? Era recortando y preparando, enseñando a las muchachas La tienen que gozar y que los chicos se den cuenta y que pueden participar en gozar. Y que el profesor lo disfruta, porque Sí. si yo no lo disfruto junto con ellos, no es posible, ¿verdad? Y entonces somos muy diferentes en ese aspecto. Y por eso, bueno, yo me alegré que las estudiantes que estuvieran aquí fueran de la educación inicial y poderles dar ese poquito, esa gotita que le hemos querido dar en la tarde de hoy de estos saberes. Y como reto de formación docente, entonces ahí está algo muy claro, ¿no? O sea, hay una, digamos, por ponerlo de algún modo menos tecnicista, hay una personalidad para el educador de primera infancia, ¿no? O sea, está constituida por competencias, y uno se puede empezar a poner técnico, pero hay una personalidad, ¿no? Y es eso es lo que le da la autenticidad, que además hace un buen profesor o profesora para chicos de esa edad, que no lo tiene cualquiera. Exacto. O sea, claro, que tiene que haber ciertamente algunas bases casi innatas, pero también se pueden aprender, mucho es aprender a construir esa personalidad, ese gusto, ese sentir, esas canciones, ese fluir, ese disfrutar. ¿Cuál es el reto de formación docente ahí para construir esa personalidad auténtica de un profesor o profesora de primera infancia? De la primera siempre. Puede ser. Practicando. Practicando. Y realmente las chicas de esa práctica, ellas disfrutan, viven y cambian la dinámica de ellas cuando llegan al salón de clase. O sea, es muy notorio dentro de nuestros salones de clase. También tenemos diversidad, chicas muy sueltas y muy innatas para este proceso, como chicas muy tímidas, que les cuesta mucho soltarse y hablar o contar en público, o hacer inclusive estas presentaciones en público. Pero estas dinámicas, o sea, les va ayudando a ellas, porque la que nunca hablaba a veces ahora se sueltan increíblemente en las escuelas con los niños. Y es ahí su primer proceso en donde empieza a sacar esa Que a mí personalidad lo pueden hacer y que construye. les gusta. Y les Y que les ha gustado. Pero usted preguntaba el reto para la formación docente. Yo creo que Sí. el reto para ellas es cambiar el quehacer en la clase. Yo le decía a ella que yo me llevaba también una experiencia para Cuba desarrollada por ella. Y ella no daba la clase en el aula en forma de aula. Ella llegaba, colocaba la silla y la ponía siempre donde él y empezaba a dialogar con el estudiante. Yo creo que eso es el modelo de la UNAI también, que lo vieron como una experiencia, ¿verdad? Pero creo que es ese, para mí, ahí está el reto que tenemos. Y es cambiar los métodos, la forma, por lo menos en la educación inicial, de impartir las clases. Y no está en contradicción con el modelo de la UNAI. Sí. No está. Para nada. Y, o sea, algo muy interesante ahí es que ustedes saben, a veces hay como son los chiquitos y de alguna manera es como minimizado desde una perspectiva súper adultocista, por ponerlo de alguna manera, adultocéntrica, pero eso es contra la ciencia. O sea, la ciencia nos dice que buena formación y buena intervención pedagógica, educativa en primera infancia es el mejor uso de recursos. O sea, a largo plazo, no de reducción de violencia, de bienestar emocional, de reducción de enfermedades, etc.
es un sitio estratégico. Y acá ya hay muchos estudiantes que se han dedicado algunos semestres a la práctica, algunos más que otros. Han terminado la formación de educación inicial. ¿Cómo ven ustedes qué es el mayor reto que han enfrentado? ¿Qué cosas hay súper importantes de la formación en educación inicial que ustedes ven son retos de ahora para esa formación? Yo creo que los retos que como siempre nos encontramos es el desarrollar nuevas estrategias didácticas, porque no siempre nos encontramos con los mismos niños. Entonces siempre tenemos grupos diferentes, niños que les gusta más saltar, correr, otros niños ¿verdad? que les gusta más los juegos tranquilos. Entonces es el estar actualizándonos en estrategias nuevas, llamativas, que les gusten a los niños, que creen en ellos alguna experiencia significativa. Yo creo que eso es el reto más grande. Nuevas técnicas y nuevas estrategias, actividades, nuevas canciones también, nuevos juegos, que incluso, o sea, interesantemente en el modelo pedagógico no se habla de juegos, pero ciertamente el juego es una forma de generar actividad, donde tienes cierta seguridad, te permite aprender sin tener grandes costos, digamos. Por eso es mejor aprender a volar un avión en una simulación antes de meterse en un avión de verdad. Entonces el juego es súper importante para el aprendizaje y ustedes por supuesto lo han incorporado muy bien. Y es práctico, el juego es práctico, estás moviendo, estás interactuando, son personas de verdad, ¿no? ¿Qué otro aspecto le ven es reto de la formación en educación inicial como proyecto vital? Esto que nos dicen las profes es súper importante para el perfil docente, que sea algo auténtico. Hay que formar una cierta personalidad del profesor de primera infancia. Ya está resuelto. Es fácil, piensen ustedes que han ido a las prácticas, que han visto profesores, ¿no? ¿Qué dificultades han visto en los profesores con los que han estado, que necesitan apoyo quizás, con quienes ustedes han interactuado, quizás han intercambiado para tratar de hacer una innovación en clase? Piensen en su propia experiencia, piensen en sus amigos, sus compañeros que han estado en su carrera. ¿Qué dificultades han tenido para realmente llegar a un aula y saber qué hacer pedagógicamente, creativamente, utilizar el tiempo bien con los chicos? Bueno, yo considero que uno de los retos es dejar una huella cuando hacen las prácticas, o sea, pero una huella para bien, porque es fácil como llegar a juzgar y es muy común que mis alumnos me han dicho, profe, que la profe no es esto, la profe no es el otro, la profe a los niños no les toman atención, es como esto de juzgar, digamos. Sí, pero a ver, ¿y qué ha hecho usted para cambiarles? Entonces, ese es el reto. Yo creo que si uno hace una propuesta, sobre todo en el arte, porque yo creo que la educación inicial debe ser el arte puro, o sea, la música, el teatro, la pintura, sí. que tengan la oportunidad de estar en el museo, de ver obras, o sea, hay full cosas que se pueden hacer con los niños en base al arte, porque quizás ya después ya tienen toda la vida para aburrirse, quizás como en la U, no sé, tal vez. Pero quizás ya en la educación en los otros niveles se vuelve un poco, es diferente, sí. Un poco más. O sea, es distinto, no debe ser aburrido. No debería.
Sí. O sea, es una inversión que debe ser prioritaria. Entonces, creo que el resto es el dejar una huella, el dejar propuestas, porque si las profes ven que los chicos hicieron una obra de títeres, y quizás usando medias, usando recursos, o solo con el cuerpo, o sea, eso las profes van a aprender también de eso. O sea, que los talleres también se den tanto con los estudiantes, pero quizás esa oportunidad de también compartir un taller con los profes, o con los tutoras profesionales. Un reto también sería un trabajo más aliado a los profesores existentes, que ya están en funciones y que necesitan un apoyo. Y trabajar conjunto con la tutora profesional, con la tutora académica, con los estudiantes. Los estudiantes que entran a la clase tienen muchas críticas, Sí. pero eliminarías la crítica. No, y está bien que tengan. Bueno, pero que no lo digan todo, ¿no? Claro. Porque se vuelve delicado, pero que también se daña la relación. Claro, con esa humildad de el cómo decir, el cómo hacer la propuesta. Eso Porque también. yo puedo decir lo mismo, pero de diversas formas y ser propositivo. No quedarse, ahí también hay un reto, ¿no?, de relacionamiento con personas de funciones que quizás no han tenido la oportunidad de aprender las canciones, de aprender esa personalidad ahora. Y que es más Necesario no quedarse enfrascado en la discusión de tú no tienes esto y te falta tal cosa que es súper arrogante y a nadie le gusta. Y te vas a quedar en eso y en esto la relación no va a transformar nada, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, porque tenemos la aproximación diagnóstica y tenemos los diagnósticos al principio de realmente poca intervención, mucho más observación, pero ahí tenemos, ¿no?, una columna de observaciones que podemos decir, la profe nunca canta, nunca tiene una actividad planificada, los niños están aburriendo, bla. Pero tiene que no quedarse ahí, sino que tiene que haber otra columna con propuestas. Se podría hacer X, Y, Z. Y mínimo 4 por cada uno. Y entonces, eso ya no lo tienes que discutir con la profesora de, oye, tú no te sabes ninguna canción, ¿cómo así? No, sino, oye, ¿qué te parece si cantamos una canción? Y entrar por ahí, ya trascender el problema. Y pues yo creo que si los estudiantes llegan con unidad o cualquiera llega con propuestas y que son para mejorar, sino es el cómo hay que trabajar. Exactamente. Otras intervenciones, o todas son súper fácil. Bueno, primeramente quiero felicitar a la docente por su presentación. Yo soy estudiante de la carrera de Educación Especial y quiero hablar de mi experiencia en la práctica. Los profes han hablado del rol del docente, el cual debe ser innovador, creativo y sobre todo motivar a los estudiantes a no quedarse en un hueco. Obviamente eso está muy bien, pero no solamente se da en lo que es la educación inicial, también se da en todas las áreas, puede ser como general básica, en los primeros grados como educación inicial. Este ciclo me tocó a mí trabajar en un aula de chicos que apretaban a tener una edad de, o sea, físicamente tenían 15 años, 14 años, pero mentalmente tenían 5 años. Entonces, ¿cómo se trabajaba con ellos? Se trabajaba de la misma manera, que estuvieran en estimulación, y la docente que nos pedía que cantemos con ellos, que juguemos con ellos, obviamente porque si ellos veían que nosotros no hacíamos, ellos tampoco hacían, o sea, pedían obviamente toda esa motivación de trabajar dentro del aula. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que todos los docentes en general, en toda el área que estamos trabajando, tenemos que estar comprometidos a motivar a nuestros estudiantes y trabajar con ellos. La motivación de trabajar juntos, y hay otra sinergia que es, digamos, disminuir la idea del docente realmente como un transmisor de cierta información a ser un tutor. Entonces trabajas conjunto, cantas juntos, construyes juntos, diseñas juntos, aplicas juntos.
juegas juntos. Pero eso es un reto grande que él está planteando. Y la mirada de él me encanta porque siempre hemos sido nosotros, que es verdad, tiene niños que aunque tengan 15 años, tienen 4 y 5 años de edad. Sí. Por lo tanto, tiene que entender esta parte. Es un reto grande que tiene la educación especial. Sí, los chicos con capacidades especiales en el aula, ¿cómo se integran? Y eso es un reto para todos los niveles, ¿no? A nivel inicial. Yo creo que también surge no solo, en este caso, los niños que tienen su menor de edad en el proceso tecnológico, sino más bien todos, porque hasta nuestros chicos universitarios no tienen idea cómo disfrutaron ese tipo de clases, los talleres, eso es lo que más les gusta a ellos hacer y trabajar y participar, porque están haciendo y también quedan en ellos esas huellas de esa aprendizaje. Todas las edades son buenas para el juego. Entonces está en muchas sintonías el modelo pedagógico. Sí, que es todo muy activo además, con enfoque pedagógico, porque a veces hay como actividades, o sea, no de hacer actividades por hacer actividades, uno debe tener, es que acá tiene algún, sí sabemos por qué, ¿no es cierto? Y es súper importante. ¿Y el resto, hay algún otro desafío de la formación en educación inicial como proyecto vital que hayan encontrado mientras que se forman? Todos los que entraron siempre a la carrera inicial siempre supieron que querían trabajar con niños chiquitos. Hay alguna experiencia que nos pueden contar desde muy temprana edad que ya han dicho: yo quiero dedicarme a estimular, fomentar, hacer florecer a los niños de inicial. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Yo tuve muchísimas experiencias con niños desde muy joven, desde que era niña, y siempre tuve discriminación a los más pequeños. Siempre estuve segura, tuve la oportunidad también antes de, por diferentes circunstancias, antes de estudiar, también de trabajar muchísimo tiempo con niños. Y ya según pasaron el tiempo, dije, esto es lo mío, es lo que quiero aprender más, y creo que fue uno de los motivos los que estoy aquí en la universidad. Pero es una experiencia muy linda, es algo totalmente diferente. Y respecto a lo que decían las docentes, el involucrarse con el niño no solo es como mediador, el rol del docente, sino mediador para que el niño, para que se dé el aprendizaje, sino esta parte de interactuar directamente, ser parte del juego, no proponer el juego en sí, sino ser parte, jugar con él, involucrarse. Yo quiero ser, vamos a los doctores, mira, yo soy ahora el doctor, yo soy ahora, tú me vas a cuidar. Y realmente salen así muchísimas cosas de los niños que no en una simple conversación no puede expresar el niño, y a través de esa interacción sí lo hace. ¿Y todos los que están en la carrera te parece que siempre vino con ese chip? ¿O crees que también diferentes niveles, ¿no? Otras personas que quizás no entran y siempre tienen que haber algún gusto, alguna afinidad? Pero me imagino que hay otras personas que tienen un poco más de dificultad conectándose con ese ámbito. Sí, creo que como decía la profe, es algo que se nace, o sea, que viene ya desde la parte interna de cada persona, y para poder ser docente tanto inicial, en niños más grandes, de jóvenes, es parte de la personalidad desde adentro. Sí. Bueno, pero si ya venimos con eso para que ir a la universidad. ¿Qué sacamos de la universidad? ¿Por qué estudiar inicial? Si es que hay este componente tan la parte innato. teórica. La parte teórica.
vale más la experiencia, sí, la experiencia da, pero también la parte teórica como para ir guiando esos cambios. Y algo que ¿Por yo he qué? escuchado, Claridad sobre por qué. y algo que escuché en esta última práctica que tuve, la docente me dijo, cuando ya vaya realmente a la práctica, ahí vamos a ver dónde pone a Ursubel, a Piaget y todo. Entonces digo, no, está equivocado porque realmente yo ya pasé por la práctica, pero el cambio sí me ayuda la teoría. Ajá, tú te ves que más necesitabas teoría. Sí, y ahora con la teoría, con todo el apoyo de los docentes, con lo que me ha aportado la universidad y ver realmente y conectar eso con la práctica, realmente sí es lo que digo, me hacía falta eso. Las profes quieren complementar eso, quizás. No, ella está hablando de monotonía, teorizando los retos. Ajá. Ella trae eso, pero la quiere teorizar, Claro. quiere saber. Porque hay cosas a veces que uno se debe estar aprendiendo de aprender. ¿Cómo me termino? Por ejemplo, yo nunca se me ocurrió, con el mayor, porque hice la carrera teniendo el niño pequeño, nunca se me ocurrió estimular el lenguaje delante de un espejo, diciéndole dónde está mi nene, mamá, papá. Sin embargo, lo aprendí y lo apliqué con la hembra. Ya, y vi cómo el cambio en el lenguaje fue diferente, cómo el avance tuvo, o sea, que teoricé la práctica. Yo tenía una práctica con un niño, yo le hablaba, pero no sabía cómo se hacía el proceso para decidir el lenguaje. Y cosas como esas te tropiezan mucho que tú las teorizas. Después en la práctica dices, ay, me equivoqué, estaba haciendo esto conmigo y no era así, es de otra manera, eso es real. Yo creo que personalmente la universidad también ayuda mucho porque siempre los padres de familia, el primer consultor es el docente. O sea, ¿qué puedo hacer con mi hijo cuándo? ¿Qué puedo hacer con mi hijo si es que, o sea, todo el tiempo le preguntan al docente? Entonces, a veces en la formación yo lo que les suelo decir a los chicos, usted tiene que manejar el proceso de teoría y el proceso de aprendizaje para poder guiar al padre de familia y para usted saber qué es lo que está aplicando. Y estar listo para nuevos casos también. Las diferencias. Lo que decían las chicas, nos llegan nuevos niños, nos llegan niños muy activos, a lo mejor niños un tanto más sedentarios, entonces ¿cómo a ellos hacerles que cambien ese proceso más activo, igual los muy activos, hacerles que vayan poco a poco bajando esa adrenalina y empiecen sus procesos de atención también más largos? O sea, vamos a ir trabajando de las diferentes maneras a la necesidad de ese grupo de niños. ¿Y creen que en la carrera falta algo de eso que hemos hablado, diferentes aspectos teóricos y o prácticos de la formación del docente inicial como proyecto vital? Bueno, yo creería que primero irnos rompiendo esos esquemas de la cabeza de que la profesión de docente de inicial es solo para mujeres. Porque hay muy buenos docentes de inicial que realmente aportan significativamente en la parte como docente de inicial. Y otra de las cosas que nos caracteriza a todos los docentes es la parte de la vocación. Porque si yo no tengo vocación, o sea, se me va a hacer un martirio, como dice la compañera, de estar ahí con los huevos chiquitos, apenas se termina. Y algo que nos pasó en la práctica, por ejemplo. Habían docentes que creían que la educación inicial solo es cantar y bailar, cuando en la educación inicial va mucho más allá de eso. Entonces el trato de la práctica era como que hora se acaba el día, qué hora se acaba la jornada, pero sí también hacer muy buenos piensos de que había muy buenas prácticas docentes con nosotros. Hay historias de vida que cuentan por qué se escogió ser docente de inicial. Entonces era el cariño por los niños y por la parte activa que uno representa. Uno cuando las primeras veces que trabaja, que nos toca hacer algo, simple y sencillamente estamos con vergüenza, que no hay, que la poca, que no sé qué, pero después lo vamos perdiendo y se sienten identificadas las chicas, ¿no es cierto? Las bobas de primero, que se decir. Después uno ya pierde totalmente la vergüenza y comienza a estar bailando, hasta se comienza a mover más que los propios niños ahí un poco para ellos. Entonces la vocación, porque si yo no tengo vocación yo voy a estar así, a ver, guaguas, hagan arriba las manos, abajo. Pero en cambio en inicial no es eso. Sí. La vocación de ahí se practica, se teoriza y se refuerza. Se fomenta la práctica. Claro. Y
Eso dijo Freire dijo partir de la práctica, teorizar sobre ella y regresar a la práctica enriquecida. Esa es la teoría de Pablo Freire. Que estamos en sintonía también. Mira, quería decir un par de cosillas. Ahora que ha salido en el debate. Mire, yo como profesor de inicial que fui, y también como docente aquí, preparando a maestros y a maestras, hay una cuestión que a mí me preocupa. Y es que siempre se utiliza muchísimo, acaba de salir aquí, el término de la vocación, ¿no? Que lo necesaria que es la vocación para desempeñar la profesión, y que un maestro sin vocación pues no puede. Yo estoy de acuerdo en ese discurso, pero en parte nada más. Porque muchas veces la vocación se utiliza como un paraguas y parece que con tener vocación ya es suficiente. Y a mí me gusta hacer analogía con otras profesiones, y ahí se ve que, por ejemplo, nadie se mete a estudiar medicina por vocación a los enfermos. Uno no es buen doctor porque desde pequeño jugaba a los médicos en casa. Uno se hace buen doctor porque estudia y porque se toma en serio la profesión y porque no parte de la práctica, sino que primero estudia y después esa teoría la lleva a la práctica, y a partir de lo que ha obtenido ya empieza a reflexionar sobre si la teoría se adecua o no, ¿vale? Pero es que a mí me asusta y me inquieta mucho que por un lado decimos que la primera infancia es la etapa más importante, donde tienen que estar los mejores profesores, ¿vale? Que es la etapa más importante para los niños, pero después parece que para trabajar con niños, con tener vocación, ya vale. Yo no he visto una carrera en la que se deslegitime menos la teoría que en educación inicial. En todas las carreras se exige que la gente estudie, porque se toma en serio la profesión. Sin embargo, parece que en educación inicial, no, hombre, una cosa es la teoría, pero lo importante es la práctica. Pero por otro lado decimos, no, es que educación inicial no puede ser todo el rato jugar y cantar. Pero por otro lado, bueno, ¿y qué sabes? No, es que veo un libro y me echo a correr al otro. Bueno, yo creo que si queremos que... Además, no me extraña que educación inicial siempre sea como, bueno, el patito feo de las universidades. El que vale, el que no, pues que se vaya para inicial, porque como al final nada más que hay que recortar, pegar, cantar. Y muchas veces nos tiramos piedras en nuestro propio tejado porque no nos damos autoridad en nuestra carrera. Y creo que es necesario reivindicar la importancia de la teoría a la hora de formar buenos profesores de inicial y buenas profesoras de inicial. Y en eso estamos. Que no solo basta con jugar y con cantar, que es necesario, sino también por qué se juega y por qué se canta. Eso también es importante. Yo pienso que incluso en el planteamiento de ella sale muy claramente que no estamos viendo la teoría. Lo que sucede es que estamos diciendo cómo hacer la práctica, pero sí ella incluso dice que necesitó de la universidad la teoría. Y yo puse hasta el ejemplo también de cómo en mi vida personal había surgido la parte de la teoría. Y en el inicio, cuando a mí me correspondió exponer la primera parte, abordamos también la importancia que tenía la educación de estos niños de las primeras edades, porque lo comparé incluso con una esponja que lo recibe todo y que lo capta todo. Y hablamos también de la importancia de cada etapa por la que transita el niño. Imagínate que es la etapa que según un proceso humano dice, dadme un niño de 0 a 6 años y os responderé por el resto de su vida. Quiere decir que hay tantos peligros sensitivos del desarrollo en esas edades que tenemos necesidad de estar muy bien preparados desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista sociológico. O sea que es, y coincido con usted plenamente, porque además soy graduada de la educación inicial y me considero una profesional que ha tenido que estudiar mucho para llegar a donde estoy, pero estudiar dentro de mi perfil, o sea, de 0 a 6 años, para demostrar al final que es una etapa que sí requiere de excelentes profesionales. Eso es lo que creo que como tapete final estuvo saliendo en la intervención de la estudiante, que creo que fue también muy brillante, y además partió de su pregunta orientadora con relación a eso, que creo también que es así. Y coincido plenamente porque además disfruto la educación especial. Incluso hoy trabajo con especial en esta universidad, porque me pidieron trabajar con especial, y disfruto también la educación especial porque, como bien dice, ahí se atienden niños de nuestras edades, y además hay niños con otras edades
de este perfil nuestro, y disfruto muchísimo dar las clases ahí. O sea que yo creo que yo profesionalmente me realicé mucho estudiando educación preescolar, educación inicial. Me realicé mucho como profesional. Yo quería decir algo. En nuestra realidad siempre nos encontramos con personas que han estudiado bastante, pero que al momento de ejercer la profesión no la viven, no tienen esa iniciativa por hacer algo diferente. Entonces yo creo que haciendo eso, o sea, hacemos de preferencia a eso como vocación, al amor que entregamos en base a todo lo que hemos aprendido, todo lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que si estamos enseñando algo es para el bienestar de ese niño, de ese joven, de ese adulto. ¿Para qué? Para tener una sociedad mejor. Entonces es por eso que yo creo que a lo que se estudia la profe es que si no, por más de que estudiemos, si no tenemos iniciativa para hacer algo diferente, entonces no, de nada va a servir todo lo que aprendemos. Porque de eso se trata, de que tengamos un objetivo diferente, que no sigamos siendo conductistas, de cambiar la realidad de los niños, de fomentar la creatividad. Entonces es eso. Sí. Pero quizás, o sea, hay un mensaje muy simple que estamos buscando acá, que tiene que ver, creo que como que hay reacciones a diferentes realidades, diferentes dimensiones de lo que estamos viendo. O sea, pero que tiene que ver con un balance, un equilibrio entre la práctica y la teoría. O sea, no queremos a alguien simplemente que haga actividades por hacer actividades, sin ningún entendimiento del porqué, ni qué marco, sino reaccionar a nuevas situaciones, nuevos contextos, nuevos sujetos, a los padres, al contexto educativo, pero también no queremos el hiperteórico que de ahí entre a la clase y sepa que hay que cantar, que es importante jugar, que es importante una serie de cosas, pero nunca lo ha hecho, porque no lo va a hacer y no le va a salir genuinamente y no va a poder llevar a la vida ese proyecto vital que es ser profesor de inicial. Sí, o sea, haciendo alusión al ejemplo que eres docente, yo creo que encontramos a muchos doctores que son buenísimos. O sea, antes eran súper buenos, pero ahora ¿qué? Ahora más se dejan llevar por el dinero. Yo con unos consultores que eran súper funcionantes, dispongamos ahora, llega la gente de campo y sabe que tiene plata, entonces como que le da algo simple y no le ayuda en eso. Entonces, ¿qué? Está perdiendo su vocación como doctor por ayudar a la gente y se está llevando por el dinero. Porque incluso también hay docentes que ya por final llegan y dicen, ya está bien, entonces démosle esto, aquí está esto en el libro, tengo que darle esto. ¿Y qué? Solo está transmitiendo teoría y no le está enseñando a vivir, a generar esa experiencia significativa en casa. ¿Algún otro comentario? El último comentario. Ajá. Bueno, yo concuerdo con la medida que también muy importante y sobre todo en la educación inicial. En realidad yo creo que los profesores de educación inicial en realidad son muy mal pagados en relación a lo que hacen, porque digamos nosotros estamos contando el instituto, o sea, todo lo que nosotros hacemos trae repercusiones en el niño. Entonces, por esa razón tenemos que estar muy preparados. Y lo que me parece muy chévere en esta universidad es que nos relacionamos con la práctica. Entonces, nosotros, al estar en práctica, vemos un problema y de una repetimos la teoría de lo que hemos dicho y la probamos. O sea, vemos si funciona o si no funciona. Eso, a diferencia, yo creo que siempre debemos estar en constante preparación. No es que porque ya nos graduamos, ya tenemos experiencia en eso, no. Porque siempre van a haber nuevas estrategias que nos van a seguir. Y si nosotros estamos presos de recibir cosas nuevas, a quedarnos a nosotros mismos, si no, esto no funciona, esto no funciona, no vamos a llegar a nada. Y más que nada porque, digamos, cosas que para algunos niños nos puede servir, para otros no va a servir. Entonces, tener siempre en cuenta que cada niño es distinto y sobre todo que está en una etapa que jamás va a volver a tener. Y si nosotros como que intentamos encasillarnos, intentamos hacer cosas que sirvan para el futuro, estaríamos perdiendo esa cosa
importante que tiene el enseñamiento. Y eso te da la teoría, que es como ponerte unos lentes de diferentes conceptos que te permite ver la realidad de diferente manera, que te permite ver diferentes aspectos de ella para hacer un buen diagnóstico, para poder reaccionar con soluciones prácticas reales, ¿no? Así que, bueno, creo que hemos terminado. Gracias a todos, gracias por estar en las jornadas pedagógicas.